Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a seguir desarrollando nuestras clases de química para el tercer año de secundaria. En esta oportunidad vamos a hablar de la tabla periódica de los elementos químicos. Propósito. Primero, conocer la evolución histórica en la elaboración de la tabla periódica de los elementos químicos. Y segundo, reconocer el aporte de los científicos en la elaboración de la tabla periódica. Vamos a empezar por algunos antecedentes históricos. A principios del siglo XIX se habían descubierto 33 elementos. En 1813, el sueco Berzelius clasificó a estos elementos en metales y les llamó electropositivos y no metales y les llamó electronegativos. Electropositivos significa, ¿no?, que pierden electrones y electronegativos significa que ganan electrones. Muy bien. En 1815 el inglés Proust sostuvo que los elementos están constituidos única y exclusivamente por grupos de átomos de hidrógeno. Como se puede observar aquí, no hay casi una estructura de lo que era la tabla periódica. ¿Sí? Tenemos ahora la clasificación periódica. Aquí expresamente vamos a ver los intentos de estructurar la tabla periódica. ¿Cómo debería ser la tabla periódica? En primer caso tenemos al alemán Dobereiner. ¿Y qué hizo Dobereiner? Clasificó a los elementos por sus pesos atómicos crecientes en grupos de 3 en 3 y a esa agrupación le dio el nombre de triadas. En una triada, el peso atómico del elemento intermedio era aproximadamente el promedio de los pesos de los elementos extremos. Vamos a suponer una triada A, B, C. Por lo tanto, para hallar el peso atómico de B, tendríamos que sumar el peso de A más el peso de C y dividirlo entre 2. Por eso se llama promedio. Muy bien. En el ejemplo tenemos el litio, el sodio y el potasio que forman una triada. El peso del litio es 7 y el peso del potasio es 39. Con esos dos datos vamos a tratar de encontrar el peso aproximado del sodio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar el peso del litio, que es 7, más el peso del potasio, que es 39, y lo dividimos entre 2. Aproximadamente el peso del sodio sería 23. Se hicieron 10, 15, 12 triadas, pero no se pudo hacer una tabla periódica agrupando los elementos de 3 en 3. Bien. El francés Jean Courtois clasificó a los elementos en función al orden de sus pesos atómicos sobre una curva helicoidal en el espacio, de modo que los pesos atómicos en las sucesivas vueltas diferenciaban en 16 unidades. A esta clasificación se le conoce también como el caracol telúrico. Muy bien. El inglés Newlands, en 1864, clasificó a los elementos que hasta en ese momento se habían descubierto en función al orden creciente de sus pesos atómicos en grupos de 7, de tal manera que el octavo elemento tenía propiedades similares al primero, y a esta agrupación le dio el nombre de octavas. Ten en cuenta que la agrupación es de 7 en 7. Se le llama octava porque el primero y el octavo tenían propiedades similares.
Si consideramos al sodio como primer elemento, el litio como primer elemento, el sodio sería el octavo, habría una octava. Si al berilio lo consideramos como primer elemento, el octavo sería el magnesio, ahí tendríamos otra octava. Si al berilio lo consideramos como primer elemento, el octavo elemento sería el aluminio, ahí tendríamos otra octava. Y así sucesivamente. El primero y el octavo tenían propiedades similares, por eso le dio el nombre de octava. ¿Muy bien? El ruso Mendeleev es uno de los más importantes dentro de esto de la clasificación periódica de los elementos químicos. Es considerado como el padre de la tabla periódica, porque en base a los estudios que realizó es que se ha podido establecer la tabla periódica actual. Pero veamos qué hizo en sí en su clasificación periódica. Ordenó a los 62 elementos que hasta ese momento se conocían, basándose en las propiedades químicas en función a sus pesos atómicos crecientes, y formó grupos y periodos, grupos columnas y periodos filas. Creó la primera tabla periódica corta, la cual presenta 8 columnas o grupos y 12 filas o series que iban a formar parte de los 7 periodos. Se adelantó Mendeleev y dentro de su ubicación periódica o su clasificación periódica dejó algunos espacios porque él suponía que se iban a descubrir nuevos elementos. Y a ese espacio que dejó le dio el nombre de ECA, que significa uno después o uno debajo. Ahí tenemos algunos ejemplos. ECA boro, el espacio que le correspondía era para el escandio. El ECA aluminio, el espacio que se dejó era para el galio. Y el ECA silicio, el espacio que se dejó correspondería al elemento germanio. ¿Bien? Antes de mencionar el trabajo realizado por el inglés Meyer, es necesario recordar que Mendeleev en su clasificación tuvo algunos inconvenientes, algunas desventajas, como por ejemplo la ubicación del hidrógeno, también la ubicación de los gases nobles, la diferenciación entre metales y no metales, y también considerar un solo estado de oxidación o una sola valencia a elementos de un mismo grupo. Pero pese a ello, dio la idea cómo se debería establecer la tabla periódica actual. ¿Sí? Meyer hace un trabajo paralelo al de Mendeleev y ordena los elementos en base a sus propiedades físicas, manteniendo la función de las masas o pesos atómicos. Tenemos el inglés Moseley en 1914, experimenta con los rayos X y de esa experimentación va a establecer que los números atómicos son la clave para ordenar a los elementos químicos. Por lo tanto, él hace su clasificación periódica en función al número atómico creciente. Crea la tabla periódica larga, constituida por 7 filas llamadas periodos y 18 columnas llamadas grupos. Establece su ley periódica. ¿Y en qué consiste su ley periódica? Dice, las propiedades de los elementos químicos son función periódica de sus números atómicos crecientes. ¿Qué significa esto? Que a medida que se aumenta el número atómico, van a diferenciarse las propiedades físicas y químicas de los elementos. Muy todo el trabajo realizado por Mendeleev y Meyer es recopilado por el alemán Werner y es quien establece o diseña la tabla periódica actual, ¿no? Basada en la ley periódica de Moseley.
¿Y por qué clasificó Moseley a los elementos químicos? En función al número atómico creciente. Muy bien. Entonces, crea la tabla considerando 7 filas los periodos y 18 columnas los grupos. En una clase posterior vamos a hablar específicamente de la tabla periódica actual. Bien, jóvenes, eso más o menos fueron los intentos que se hicieron para clasificar la tabla periódica, que hoy en día todos lo tenemos casi en casa. Muy bien. Bien, algunos ejercicios para refrescar nuestras mentes. Por ejemplo, dice, ¿quién clasificó los elementos en metales y no metales? Hablaríamos de Berzelius. ¿Quién es considerado el padre de la tabla periódica? Mendeleev. La ley periódica moderna de los elementos fue propuesta por Moseley. Esa es la ley moderna. La actual es Werner. Tengan mucho cuidado. La tabla periódica actual contiene 7 periodos y 18 columnas. La clasificación periódica de Moseley se basa en la investigación con los rayos X. El ordenamiento helicoidal, o llamado también caracol telúrico, fue propuesto por Champourtois. Bien, muchachos, tenemos aquí algunos problemitas. Vamos a aplicar el concepto de triada. Dice, en la triada, calcular el valor de X. Tienes como elementos A, B, C y te dan como pesos atómicos la A35, la B82 y te piden encontrar el peso promedio de la C. Aplicamos el concepto de lo que es triada, la suma de los extremos entre dos. Entonces vamos a hallar el peso atómico de A más el peso atómico de C entre 2. Peso atómico de B sería 82. Peso atómico de A sería 35. Peso atómico de C sería X entre 2. Esto pasa a multiplicar, tendría 164. Y aquí tendríamos 35 más X. 35 pasa a restar, X vale 120, 29. Fíjate bien, estamos aplicando el concepto de lo que es una triada. La suma de los extremos entre 2. Finalmente tenemos la siguiente triada. Tenemos A, B, C. El peso de X, el peso de A es X, no tengo. El peso de B es 88.5 y el peso de C es 137. Aplicamos el concepto de triada, ¿no? La triada dice que el peso del elemento central sería B, es la suma de los extremos entre 2. ¿Cuánto vale B? 88.5. ¿Cuánto vale A? X. ¿Cuánto vale C? 137 entre 2. Pasa a multiplicar, tenemos 177 es igual a X más 137. Pasa a restar, X es igual a 40. Bien, jóvenes, para culminar con esta clase, no te olvides, anota en tu cuaderno el resumen de la clase y desarrolla la práctica respectiva. Envía tu trabajo y tu práctica al correo que está señalado ahí, exclusivamente al correo, por favor, ¿ya? Muy bien, jóvenes, cuídense mucho, preocúpense por sus estudios y nos estamos viendo en la próxima clase.